Durante los inicios de la República llegaron a Panamá una cantidad importante de trabajadores para la construcción del canal. Cifras indican que más de 12.000 eran españoles. De estos, un total de 8.722 eran gallegos. Y todos Todos somos descendientes de gallegos. Ricardo Gago es el presidente de la Fundación Nosa Terra, que busca resaltar la labor de los gallegos que trabajaron en la construcción de la vía interoceánica a través de la recopilación de datos históricos. Está armada por ciudadanos, todos descendientes de gallegos, en algunos casos nietos, en algunos casos son hijos, como el caso de mi persona. Y nos hemos reunido pues para recoger información importante sobre los gallegos que llegaron a la construcción del Canal de Panamá y realizarles un homenaje póstumo, lógicamente, no a un gallego, no al nombre de un gallego, sino a ese grupo de gallegos que llegaron. Pero, ¿por qué traer mano de obra gallega para desarrollar ese trabajo? Habían trabajado en Cuba en el ferrocarril de la República. Bueno, entonces tenían la experiencia y fueron contratados directamente por Steven, que había trabajado en Cuba, para traerlos a Panamá. Y esa fue su primera, diríamos, experiencia con los gallegos. Fueron un éxito total, ya estaban pues lógicamente acostumbrados al clima de Cuba, al húmedo, a lo que es el calor, etcétera, y les fue excelentemente bien con ellos, muy muy bien. A tal punto pues que el gobierno americano, en ese momento norteamericano, decide contratar a más gallegos. Y lógicamente en este caso pues van directamente a Galicia a contratarlos. Aquellos gallegos llegaron a las costas de Agua Clara, en la provincia de Colón, por lo que una de las tareas principales de la fundación será hacer realidad la construcción de un monumento de bronce en la entrada atlántica del canal ampliado. El monumento va a tener 4 hombres con pico y pala trabajando, porque para eso fueron contratados, y van a tener un promedio de 1,60 m, 1,62 m, no más de eso. Este monumento, estas 4 personas van a estar ubicadas en una plataforma de bronce que va a representar lo que es la tierra, ¿no? El trabajo que ellos hacían. Y toda esta pieza de bronce va a estar colocada sobre una piedra gallega. La piedra gallega es una piedra muy especial, única de Galicia, de una cantería. ¿Y el por qué? La mayoría de estos gallegos eran canteros. Que lo sepa el mundo entero, el canal de Panamá, esta obra levantaron a galegos do canal. Varios artistas panameños de ascendencia española se unieron para darle vida al tema Galegos do Canal. Fueron muchas emociones encontradas, enterarme de todo lo que estaba pasando con la historia aquí en Panamá también, que no sabíamos la gran mano de obra galega que vino acá. Ese legado que tienen no solamente los gallegos que vinieron para el canal, a trabajar en el canal, que fueron la mejor mano de obra, sino todos los gallegos que vinieron después. Cuando me llamaron para este proyecto dije yo, ¿sabes qué? Qué mejor que hacerle un homenaje a este grupo de personas que realmente fueron 8.000 y tantos de gallegos que vinieron a aportar a un sueño. Muy contento, muy emocionado, todo un sentimiento que de verdad corre por la sangre. Este proyecto es para mí es demasiado sentimental. Yo creo que de todos los proyectos que yo he estado cantando, este ha sido como el que wow. Gente buena, gente trabajadora y gente que en un momento dado dejó su tierra dorada para venir a labrar un futuro en este país y que hoy día tienen un corazón así como dice la canción, una tierra que se partió. Esos corazones se partieron y se abrieron porque al mismo tiempo están un poquito en Galicia y otro en Panamá. Fueron la mejor mano de obra y su legado sigue vivo en mi Panamá.
La interrogante que muchos se hacen es, concluida la construcción del Canal de Panamá, ¿cuál fue el destino de los gallegos que estaban en el país? Ya desde el día del año 13, 14, empieza lo que es el envío, porque en el contrato lo dice, que el gobierno americano pagaba el envío, digamos, de la persona a su país. Muchos regresaron, muchísimos regresaron, otros se quedaron aquí en Panamá, después de cumplir los reglamentos de migración de Panamá, porque Panamá ya había hecho pues todo un acuerdo con, bueno, lógicamente no podía permitir, imagínate que todos esa cantidad de empleados pasaran a Panamá, o sea que había que cumplir pues los requisitos del gobierno de Panamá. Muchos fueron contratados por la United Fruit en Bocas del Toro y en Guatemala. Muchísimos se fueron para allá. Otros fueron contratados en Brasil, porque en esa época se estaban haciendo las construcciones de los ferrocarriles en Sudamérica, muchísimos. Lógicamente, muchos fallecieron. Eso es cantidades a través de los años, ¿no? O sea que, por ahora, ¿cuántos se quedaron? Pocos. No hay una estadística específica, no la hay. La relación que existe entre Galicia y Panamá, eso ha persistido después de la Guerra Civil Española. También vino una migración grande de gallegos hacia Panamá en la década de los 40. Particularmente mi familia y la familia de muchos de los que estamos trabajando en esto, fue en esa segunda ola posterior a la guerra. Muchos de ellos llegaron como adolescentes y esos ya se casaron aquí en Panamá, algunos con panameñas, algunos con españolas, pero se casaron en Panamá, tuvieron sus hijos en Panamá, desarrollaron su familia y su vida completamente en Panamá y muchos de ellos murieron y aquí están. Actualmente Panamá presenta más de 3.941 inmigrantes españoles en el territorio, según un informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas en el 2019. En la actualidad todavía quedan gallegos en Panamá. Según el Censo Electoral de Gallegos Residentes en el Extranjero, hay inscritos 1.874, explica el libro Galicia en Panamá, Historia de una emigración, de Carolina García Borrazás y Francisco Cieiro Benedetto. Llegaron, se instalaron, se dedicaron a diversas profesiones, pusieron negocios propios, fueron gente muy emprendedora, pusieron mueblerías, pusieron hoteles, trabajaron en construcción, trabajaron en diversas actividades. Algunos estuvieron en el transporte colectivo, fueron dueños de autobuses. En la época de las chivas fueron dueños de las chivas. Posteriormente hubo algunos que se dedicaron al negocio de la venta de alimentos y tener supermercados. O sea, es todo un grupo de personas que fueron poco a poco desarrollando su vida en Panamá y que la gran mayoría de ellos se nacionalizaron panameños. Son ciudadanos panameños los que aún viven y participan de la vida panameña como un panameño más. La historia de la construcción del Canal de Panamá relata el arduo trabajo de miles de hombres de varias nacionalidades para crear lo que se transformaría en una insignia del comercio, la logística y el ingenio. Dicha historia se expone en el Museo del Canal Interoceánico, ubicado en el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Es en ese recinto donde se podría abrir una sala con los datos y piezas históricas recabadas por la Fundación Nosaterra. Y su legado sigue vivo en mi Panamá. Manuel Rodríguez de la Cruz, SER TV Noticias.